Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a tratar de leer este capítulo. Es una historia muy conocida, pero voy a hacer un esfuerzo por predicar de este capítulo, no solo de unos versículos, sino de todo el capítulo, porque es la misma, todo gira alrededor de la historia de aquel hombre ciego de nacimiento. San Juan capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Es que ahí lo va a tener usted en la pantalla también grande. Dice así la palabra de Dios: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: Él es. Otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Entonces le preguntaron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó: que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron:
tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó pues que lo habían expulsado y hallándolo, y oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, Señor, le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo Señor, y lo adoró. Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Todos somos ese ciego. Ese es el título de este mensaje. Un mensaje más para ilustrar que todos somos como los casos que aparecen por aquí. Todos somos ese ciego en varias formas o de varias maneras. Tal vez porque ya vimos, el Señor ya nos hizo ver, o tal vez porque todavía estamos ciegos y necesitamos ver. Pero también creo que en alguna medida todos somos como ese ciego porque vemos, pero no vemos tal vez todas las cosas y necesitamos todos los días que el Señor nos abra los ojos para ver todo lo que Él quiera enseñarnos y que todavía las tinieblas nos están cegando. Como pueden ver, yo uso doble tracción, ¿verdad? Todo el tiempo, permanentemente ando en 4x4 pero eso no fue así toda la vida. No es que no necesitaba los anteojos toda la vida, sí, seguramente desde niño necesitaba anteojos, pero por alguna razón mis papás no veían que yo necesitaba anteojos. Y entonces recuerdo que por lo menos cuando entré al colegio, las cosas se me pusieron un poquillo complicadas, me costaba ver las letras en la pizarra, me costaba ver de lejos porque lo que tengo más fuerte es miopía y también tengo cierto astigmatismo también, tengo de las dos. Y aparte de eso, soy daltónico, tengo problemas con los colores, pero entré al colegio y mis amigos me hacían burlas, se mofaban de mí porque, ¿verdad? Cuando se necesitaba ver de lejos, entonces ustedes saben cómo hace uno hace así. Trata de cerrar porque al tratar de cerrar la entrada de la luz, uno enfoca y ve un poquito mejor. Entonces yo iba a partidos de básquet en un gimnasio que hay en Cartago y entonces yo para ver los partidos, y más cuando había luz blanca, ya era de noche, todavía las cosas se me ponían más complicadas. Bueno, pues eso me pasaba. Me casé, nos casamos a los 18 años y creo que duré por lo menos como un año y resto más para ponerme anteojos. ¿Y qué pasó cuando me puse los anteojos? Que seguramente todos los que tienen doble tracción aquí saben lo que pasa cuando uno ha tenido problemas de la vista y usted se pone anteojos. Usted cuando se pone los anteojos, bueno, es como si hubiera nacido de nuevo, ¿verdad? Usted ve, así eran las cosas, así se veían las montañas de lejos. Porque usted de lejos, cuando no tiene anteojos, usted lo que ve es una masa verde ahí, y si es, ¿verdad? O sea, usted no le distingue los árboles ni nada de esas cosas. Y es aquello, ¿verdad? Que es como un milagro, es como un milagro. Y mi esposa, Tricia, y mi hija están desesperadas por comprarme unos anteojos
para daltónicos, que venden unos anteojos para que los daltónicos puedan ver realmente los tonos y los colores que se supone que yo no veo. Y entonces dice, pero ¿cómo es posible que no veas lo que estamos viendo nosotros, que veas los colores así, así? Y yo no sé, yo lo veo así. Claro, no lo extraño porque nunca lo he visto, pero existen unos anteojos así. Pues esto es lo que más o menos pasó con este hombre aquí. Nunca había visto, era ciego, y bien lo especifica, de nacimiento. Cuando no vemos algo y de repente ya lo estamos viendo, pues las cosas cambian, todas las cosas cambian. En Juan, en este pasaje que acabamos de ver, creo que su historia, la historia de este ciego, es nuestra historia. Porque lo que Jesús hizo físicamente por este mendigo ciego, porque no, aparte de ciego era mendigo también, no solamente tenía esa discapacidad, digámoslo de alguna forma, o ese problema, ¿verdad?, que no podía ver, sino que no podía ganarse la vida de otra forma, sino que siendo ciego. Y si no, los familiares se aprovechaban de que era ciego para llevarlo a pedir dinero, como pasaba con otros paralíticos también aquí en la Biblia. Escuché por ahí la historia de que en lugares o en países muy, muy pobres, como por ejemplo en la India, hay padres que cuando sus hijos nacen o sus hijas les quiebran las piernas o les quiebran los brazos para que no puedan valerse por sí mismos y poder entonces así llevarlos a los templos, a los lugares, a las ciudades para pedir plata y entonces aprovecharse de ellos para ganar dinero. Hasta ese colmo, hay personas que han llegado a ese colmo. Lo que quiere hacer Jesús espiritualmente por nosotros es lo que hizo por este ciego, por cada uno de nosotros, hacer que veamos. Eso es lo que quiere el Señor, porque estamos ciegos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Lo primero que vemos aquí, o por lo menos una de las lecciones que encontramos aquí, yo me encontré muchas, es que la primera cosa que vemos es que debemos aprender de este pasaje, es que aunque nosotros estemos ciegos a Dios, Dios no está ciego a nosotros, porque no sé si le pusieron atención al primer versículo, las primeras palabras, al pasar Jesús vio a un hombre ciego. El hombre no lo podía ver a él, ni siquiera sabía que Jesús estaba ahí, pero Jesús sí lo vio, y estoy seguro que lo vio desde antes de llegar a ese lugar. Ya sabía que ese hombre estaba ahí, tal vez lo había visto otros días cuando pasó por ese lugar, o tal vez el Señor se lo mostró, como cuando llegó a Jericó y entró, y lo primero que andaba buscando era Zaqueo. Ya sabía que había un hombre que se llamaba Zaqueo, al cual iba a usar para glorificarse también en la vida de Zaqueo. Cuando pasó, Zaqueo, bájese de ahí, hoy voy para tu casa. Se sabía hasta el nombre, y Zaqueo no conocía a Jesús, y así conoce su nombre, y así sabe que usted está ciego igual que yo, y Jesús entonces anda buscándonos. El texto dice que Jesús vio a un hombre ciego, pero lo vio. No somos nosotros invisibles a Dios. Usted está a la vista de Dios, Dios lo ve, Dios está pensando en usted, como pensó en este ciego. Dios está pendiente de nosotros. Aunque estemos ciegos, Él no está ciego a nosotros. Y la segunda cosa que veo aquí es que desde la perspectiva del cielo, la tierra está poblada por gente ciega de nacimiento. Todos nosotros nacemos ciegos, espiritualmente ciegos desde nacimiento. Y otros que nacieron ciegos todavía están más cegados por la ambición, tal vez muchos de nosotros, cegados por el orgullo, cegados por el éxito, algunos, yo puedo agregarle más cosas, cegados por el odio, por la envidia, cegados por los vicios, cegados por tantas cosas. Aunque miran con estos ojos y tal vez tengan visión 20/20, están ciegos a las cosas espirituales. No ven el significado de la vida ni el amor de Dios. ¿De qué forma o de qué otra forma explicamos entonces la confusión y el caos del mundo, si no es porque el mundo está ciego? Por eso necesitamos aún nosotros los cristianos abrir los ojos cada vez más, todos los días, decirle: abre mis ojos, Señor, ábreme los ojos más para ver qué es lo que tú quieres, porque vemos a cristianos también comportándose a veces como ciegos, cuando deberíamos de ser personas que abrieron sus ojos a Dios. ¿De qué otra forma explicamos la amenaza constante de una guerra mundial en este tiempo? ¿Estamos amenazados por una guerra mundial, sí o no? Sí. Y hoy más que en otras ocasiones.
¿Cómo explicamos entonces las plagas, la hambruna, el holocausto de los bebés no nacidos? Eso es un holocausto. Todos los días mueren cientos de miles de niños que están en el vientre de una madre que cree que tiene poder o potestad sobre esos niños como si fuera su propio cuerpo, y defienden sus derechos como si estuvieran defendiendo su cuerpo, y no es su cuerpo, es el cuerpo de otro o de otra persona que tiene derechos, y el primer derecho es a la vida. ¿Cómo explicamos de qué otra manera, o mejor dicho, de qué otra manera explicamos el incremento en la tasa de suicidio, la adicción a las drogas? Miles de millones de personas simplemente no pueden ver. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, eso está en 2 Corintios 4:4, y que el Dios de este siglo le ha cegado la mente, el entendimiento a los que no creen. Entonces quiere decir que todos nosotros, desde que empezamos a crecer, crecemos con una ceguera espiritual, incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia de Dios. Ustedes lo pueden leer. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Estoy leyendo aquí en otra versión que no es Reina Valera. El mundo necesita entonces un oftalmólogo como lo necesité yo, pero no solo que la haga ver un poquito mejor, sino que le quite totalmente la ceguera. En Lucas capítulo 4, versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús cuando llegó a la sinagoga de Nazaret. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Una de las cosas que vino a hacer Jesús es dar vista a todos nosotros que estábamos ciegos y que todavía algunos están como tuertos. Parece que con un ojo vemos, pero con el otro todavía no se ha convertido. Es importante ver que hasta la ceguera aquí, yo no sé si ustedes pusieron cuidado, tiene un propósito. Ahorita vamos a hablar de lo que esta gente pensaba. Le dijeron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era parte de la teología farisea. Ellos daban por un hecho y lo vieron cuando acusan al hombre: tú naciste del todo en pecado, le dijeron, porque había nacido ciego. Ellos creían que cualquier persona que nacía con algún defecto físico, con alguna enfermedad o algún problema, se lo achacaban al pecado. Y si no era el pecado de él, era el pecado de los padres. Lo que yo me pregunto es cómo el pecado de él, si había nacido ciego, ni siquiera había nacido y ya le estaban achacando que tenía pecado. Pero Jesús va en contra de esa teología porque dice: no, este nació así para la gloria de Dios. Entonces veo que aún hay cosas que pasan o cosas que suceden que son para la gloria de Dios, aún la ceguera de este hombre aquí. Tenemos que nuestras enfermedades e incluso debilidades son una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Entonces, qué bueno es que cuando conocemos a Cristo y dejamos aquella ceguera espiritual, podamos decirle a la gente, testificar: yo era así, yo tenía este problema, yo tenía esta enfermedad, o yo tenía este vicio, pero ahora yo quiero quiero darle gloria a Dios y decirles: yo no sé, yo era así, pero ahora puedo ver, ahora he sido sano, ahora el Señor me cambió, ahora soy otra persona. Si había nacido así, no sé, si fue que me hice en el camino, no sé, pero solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Ahora hay uno que me sanó. Somos llamados a hacer lo que hizo este hombre. Entonces, si nosotros ahora vemos, hagámoslo para la gloria de Dios y demos testimonio como hizo este hombre, porque el mejor predicador en toda esta historia no es Jesús, es el mismo ciego de esta historia. Lo vieron pararse firme. Ahorita vamos a tocar cuando pasemos por ahí, cómo se paró firme y no le importó que lo rechazaran. Somos llamados a disipar las tinieblas por medio de aquel que es la luz del mundo. Jesús dijo: mientras yo esté aquí en esta tierra, en este mundo, luz soy del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo, dijo Jesús. Ahora ustedes tienen la luz del mundo, llévenle la luz a los ciegos para que vean.
Somos llamados entonces a llevar la luz, porque el Hacedor está haciendo todos los días cosas nuevas, está haciendo ojos nuevos. En este hombre hizo un gran milagro. Esto es una simple, una simple nota, una simple muestra, digámoslo así, del gran milagro que hizo Jesús desde el Edén cuando formó a Adán. Tomó el polvo de la tierra, hizo barro, lo modeló y luego sopló en su nariz aliento de vida. Y eso es lo que ha hecho en todos los de nosotros que hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Él. Yo no tenía el Espíritu Santo, yo estaba ciego, pero cuando Él me quitó la venda de mis ojos y le abrí mis ojos a Cristo, sopló en mi nariz aliento de vida y el Espíritu Santo vino a mi vida y me cambió. Solo el Espíritu Santo pudo cambiarme, nada más. Él cambió mi vida y puede cambiar la vida de usted también. Jesús lo que hizo fue un prototipo. Aquí está enseñando lo que hizo allá en el Edén. Agarró saliva, agarró un poco de tierra, hizo barro. Y este hombre, yo no sé si tenía ojos, pero tenía los ojos cerrados. Nadie le había visto nunca los ojos a este hombre. Esa es la razón porque ni siquiera lo reconocían después. Usted ve que, ¿será ese? ¿Será el mismo? Por supuesto, seguramente el Señor le hizo unos ojazos como los míos, unos ojazos azules ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué clase de ojos le hizo a este hombre? Que nadie lo reconocía. Si tenía los párpados cerrados y tenía ojos adentro, los ojos no servían. No le servían. El Señor le puso ojos, hizo un milagro creativo con su saliva y con la tierra. Yo no me hubiera quitado el tiro que el Señor me pusiera saliva de Él, no importa la higiene y esas cosas, que me ponga la saliva del Señor. Si usted necesita que le pongan barro con saliva hecha por el Señor, pídasela a Él, saliva santa es. Él le hizo ojos y nos puede hacer a nosotros también. Jesús es el enviado del Padre. Vieron que lo mandó al estanque de Siloé. Dice la Biblia que se llama el enviado. Eso también es otra clave que nos da el Señor aquí. Solo el enviado nos puede devolver la vista. Así se llamaba ese estanque. Tenía el nombre de Jesús. Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús es el enviado. Juan 6:29 respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 17:3, está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo el enviado puede hacernos que veamos, devolvernos la vista, quitarnos las vendas, quitarnos la oscuridad de nuestros ojos, todo el tiempo. Y vemos que este hombre fue al estanque. Jesús lo mandó al estanque y entonces cuando él está testificando, dice que fui, me lavé y dice la Biblia, y regresó viendo, dice el versículo 7, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. ¿Cómo no? Si hizo todo lo que Jesús le dijo. Y ese estanque representa al Hijo de Dios, que es el que lava los ojos y lava todos los pecados, pero también lo representa a Él como el enviado. El que se lava los ojos en el enviado, regresa viendo, hermanos, sí o sí. Sí o sí. O sea, si usted tiene un encuentro personal con Cristo, o se le abren los ojos, o se le abren los ojos. Y si usted todavía no ve, es que todavía no se ha ido a lavar los ojos al Siloé. Todavía no ha tenido un encuentro con Cristo y no puede dejar pasar el día de hoy para tenerlo, porque si hay cosas que todavía para usted son nubladas o usted todavía no ve el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, yo te voy a decir una cosa, yo sé que sos una persona religiosa y todas esas cosas, y que vienes a mí para que te explique, me viene echando muchas flores y eso, pero usted necesita algo. Nicodemo, si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar al reino de Dios. Se lo dijo un hombre que conocía la Biblia de tapa a tapa,
se sabía la Biblia de memoria. Esos rabinos se sabían la Biblia, conocían todos los pasajes, sabían todo lo que había dicho Moisés, lo que había dicho Josué, lo que había dicho todos los profetas. Y Jesús le dice, tú necesitas nacer de Dios, nacer del Espíritu. Lo que nace de mamá y de papá es, pero lo que nace de Dios es. Necesitas nacer de Dios, un nuevo nacimiento, que se te abran los ojos para que veas el reino de Dios. Entonces el que se va a lavar a ese estanque, que es Cristo, ve o ve, pero no puede decir que ve a medias. ¿Qué respondes? Le preguntan a él. ¿Qué dices tú del que te sanó? ¿Qué dices tú? Aquel hombre que se llama Jesús dice, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y recibí la vista, porque le preguntaron a él, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué puede responder usted? ¿Qué responde usted cuando le preguntan qué es lo que usted cree? ¿En quién usted cree? ¿Qué responde usted? Responde así como este hombre. Mire, no sabía ni quién era Jesús, no lo había visto, nunca lo había visto, porque era ciego, nunca lo había visto. Hasta ese momento tuvo un encuentro con él, que le untó el barro y lo mandó para allá, pero después de ahí, aunque tenía vista, todavía no lo había visto, pero sin embargo responde, aquel hombre que se llama Jesús me devolvió la vista. ¿Cómo responde usted cuando le piden razón de lo que usted cree? ¿No es lo más fácil responderle a la gente? Mire, yo no sé, yo solo sé que estaba ciego, que yo no veía y que el Señor vino a mi vida, el Señor que se llama Jesús me devolvió la vista. No se ponga a dar rodeos, no se ponga a decir, ahí es que yo voy a una iglesia evangélica y Dios guarde usted diga que usted es evangélico porque todavía no se ha convertido. El que dice que es evangélico todavía no conoce a Cristo, porque la Biblia no dice que nosotros somos evangélicos. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios por la obra de Cristo que nos devolvió la vista y nos dio todo lo demás. Amén. ¿Qué respondes? Esa es la pregunta. Yo cuando hablo con alguien que dice que es cristiano, lo primero que le pregunto, bueno, dígame usted una cosa, ¿y cuándo naciste de nuevo? Algunos creen que les están hablando en chino, porque el que se ha encontrado con Jesús sabe cuándo su vida cambió, cuándo se encontró con Cristo, cuándo le fue quitada la venda, cuándo vio la luz, cuando le resplandeció la luz del Evangelio, como cuando yo me puse los anteojos por primera vez. Solo aquel que se llama Jesús puede hacer que veamos, nada más, solo Él. Los ciegos, hermanos, ponen las normas antes que las personas. Vieron que aquí dijeron, no, es que si este fuera de Dios no sanaría en sábado. Esas son reglas humanas. Jesús dijo, no, es que lo más importante es sanar a los ciegos, que el sábado, es más importante que cualquier día de la semana, es más importante eso que cualquier cosa, cualquier otra cosa. Dejemos las religiosidades y dejemos un montón de cosas que nos impiden a veces encontrarnos con Cristo y salvar a las personas. Vimos aquí en la historia de cómo esta familia de este hombre, por miedo a los fariseos y por miedo a que los expulsaran de la sinagoga, dijeron, pregúntenle a él. Él ya tiene edad para responder. Qué triste, hermanos. Pero esté preparado para eso, porque nuestros familiares seguramente son los primeros que van a decir que no nos conocen y que no conocen tampoco al que nos sanó de la ceguera. Hasta nuestros propios padres y más nuestros amigos nos van a dejar porque tienen miedo al que dirán, le tienen miedo a que los expulsen de la sinagoga, le tienen miedo a identificarse con Cristo. Pero nosotros no somos llamados a eso. Debemos responder como respondió él. Yo una sola cosa sé, y usted dígalo también. Yo solo una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Y el que me devolvió la vista fue Jesús de Nazaret. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano.
reconocer a Jesús delante de todos y modelarlo, por supuesto, porque no vaya a ser que vean en usted como una persona que está ciega todavía, haciendo cosas y diciendo cosas que no dice uno que se ha encontrado con Cristo. Entonces ser cristiano no es seguir reglas, no es estar leyendo la Biblia, no es servir en una iglesia, no es saber canciones, etcétera. Eso es parte, pero lo más importante es saber que mis ojos se abrieron y ahora doy cuenta que estaba ciego, aunque era una persona muy buena. También puede ser que yo sea una persona muy buena y me crea muy bueno, como nos dijo un día de estos una persona por ahí. Y sos cristiano, ¿verdad? No, bueno, sí, yo voy a misa y sí, y trato de hacerle el bien a la gente. Eso es lo que dice la gente. Pero lo más importante es reconocer, aún como Job, ahora lo cantábamos, Job era la persona más buena de su tiempo. Si no, lean el principio del libro. No había nadie como Job en todo el mundo. Pero al final del texto, cuando usted lee los últimos capítulos, capítulo 42, donde Job ha sido procesado. ¿Y qué proceso? Dice, mas ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de todo esto, era una persona muy buena que no conocía a Cristo. Vemos otro ejemplo que hemos estado hablando ahora que estamos estudiando el libro de los Hechos. Cornelio era un hombre piadoso, bueno, se le apareció hasta un ángel, oraba todos los días, daba ofrendas, ayudaba a los pobres, pero no conocía a Cristo. Y Dios le mandó a Pedro a la casa para que escuchara palabras de Pedro, para que pudiera nacer de nuevo y entrar al reino de los cielos y fuera sanado de su ceguera espiritual que tenía. Era un hombre que no conocía a Cristo. Bueno, ahora empiezan a acusar a este hombre de que es discípulo de Cristo. No sé si ustedes se dieron cuenta que lo acusaban, querían ofenderlo, diciéndole, tú eres discípulo de Cristo. ¿Por qué les dijo? ¿Por qué me preguntan tanto? Ya se lo habían preguntado no sé cuántas veces. ¿Cómo fue que fuiste sanado? Ay, ya les dije. Ese Jesús me puso lodo en los ojos, me mandó al Siloé a lavarme y ahora veo. Otra vez le vuelven a preguntar. Y otra vez le vuelven a preguntar. ¿Y qué es? ¿Que ustedes quieren ser discípulos de Él? ¿Los confrontó? No, por eso les digo, el mejor predicador en esta historia es este ciego, antiguo ciego. Y entonces le dicen, porque creyeron que lo estaban ofendiendo, tú eres discípulo de Él, nosotros somos discípulos de Moisés. Estaban en la ley todavía y este hombre ya estaba en la gracia de Dios. Ya le había resplandecido la luz de Cristo. Los otros defendiendo a Moisés, el antiguo pacto, y este defendiendo a Cristo o hablando de Cristo, el nuevo pacto. Y quieren ofenderlo diciendo, eres discípulo de Cristo. Que a mí me ofendan así todo el tiempo. Si me quieren decir que soy discípulo de Cristo, gloria a Dios, aleluya. Porque entonces están reconociendo algo bueno en mí, o sea, diferente en mí, mejor dicho, algo diferente en mí que no todo el mundo tiene. No es una ofensa entonces cuando digan que yo soy un discípulo de Cristo. Más bien debemos sentirnos orgullosos, debemos sentirnos que realmente estamos reflejando a Cristo. El discípulo es como su maestro. La pregunta aquí es, ¿se nota que usted se parece a Jesús o usted se parece a Moisés? Usted es un legalista ahí, que anda señalando pecados a la gente, como la ley. O usted es un discípulo de Jesús que más bien anda anunciando la gracia, la salvación para todo aquel pecador que quiera creer en Cristo y que quiera ser sanado de su ceguera espiritual. ¿A quién está reflejando usted como creyente? Bueno, voy casi terminando. Este que antes no veía, ahora está dándonos una cátedra, hermanos, porque viene y dice, les tengo 4 evidencias de que este hombre no es cualquier hombre. Y les dice, me abrió los ojos. Me abrió los ojos, dice él, cuando está hablando con estos fariseos. Les dice en el versículo 30, respondió el hombre y les dijo,
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y ahora, y a mí, este hombre viene y me abre los ojos. Y entonces les está dando testimonio de que Jesús les había abierto los ojos, y al rato y les está diciendo, ustedes todavía están ciegos. Y les está diciendo también, no es un pecador, puesto que Dios los oye. Les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Y es cierto, en toda la Biblia no se había oído decir que algún profeta en el Antiguo Testamento le hubiera abierto los ojos a un ciego. Entonces les está diciendo, no es pecador, porque Dios lo oye, y tiene que ser alguien temeroso de Dios y que hace su voluntad, y que a Jesús ha hecho un prodigio que nadie había hecho en la historia bíblica, porque eso fue lo que hizo Jesús, demostrando también que Él viene a darle vista a los ciegos. Este es el precio, lo echaron de la sinagoga, es el precio por ahora ver, expulsado, desheredado, rechazado, no grato, criticado, hecho a un lado, excomulgado. A él no le importó la sinagoga, no le importó los fariseos. Lo único que le importaba es testificar que Cristo le había devuelto la vista. A eso sí le daba valor, a otras personas no. Si usted le da más valor a que usted, sus amistades lo van a dejar, a tener que dejar algunas muy malas amistades. Si usted le da más valor a eso, le digo que a usted le está importando más la sinagoga que Cristo. ¿A qué le da más valor a usted? Esa es la pregunta. ¿Usted prefiere los aplausos de la sociedad que seguir a Cristo? Como hemos visto un montón de hermanitos que dicen que se convirtieron y ahí siguen bailando la giganta a todo el mundo, las avispas y etcétera. Siguen cantándole al mundo, poniendo al mundo a bailar a los pies de Satanás, hablando. Bueno, mejor no me extiendo en esa área, pero ¿por qué? ¿Por qué mejor no dar testimonio? ¿Por qué siguen amando tanto los aplausos, la fama, la fortuna, que los vean, que los admiren? Este hombre no le importó que lo expulsaran de la sinagoga. Si esta sociedad te aplaude, yo le voy a decir una cosa, algo anda mal con usted. Porque a los cristianos por lo general no nos aplauden, no nos quieren mucho. La iglesia debe seguir abriéndole los ojos a la gente, sanándolos como hizo Jesús. Pero por eso nos van a odiar, prepárese, porque algunos no lo van a creer porque usted está hablando de Cristo. Estamos hablando de la cátedra que dio este hombre. Este ciego es el mejor predicador y maestro en la historia, porque habló 4 marcas de uno que ahora ve. No sé si se pusieron a pensar cuando Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él diciéndole, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. De una vez. 4 marcas de una persona que ahora ve, cree que Jesús es el Hijo de Dios, como este hombre. Creo, dijo, yo creo, delante de todos ahí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, porque él le dijo, ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? Porque eso es importante. Si usted no cree que Jesús sea el Hijo de Dios, estamos mal. Cuando dice la Biblia, el Hijo de Dios lo dice con mayúscula. El Hijo de Dios equivale a que sea Dios mismo, o sea, todas las características y cualidades de su papá que está en los cielos. El ADN del Padre. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Yo soy humano porque mi mamá y mi papá son humanos. Jesús es Dios porque su papá es Dios. No hay vuelta atrás. Eso es, así de fácil. Dios hecho hombre, asumió una naturaleza humana, pero su
su divinidad nunca la perdió, ni la ha perdido, ni la perderá nunca. Se identificó con nosotros como hombre, pero ascendió al cielo como hombre, pero también como Dios. Y murió en la cruz como Dios también, con humanidad propia, para pagar por sus pecados y los míos. Él creyó que Jesús es el Hijo de Dios y lo reconoció como Señor. Que alguien dijera a otra persona, Señor, es que le estaba diciendo, eres mi amo, eres mi dueño, eres mi rey, eres mi todo. Mande, Señor, aquí estoy a su disposición. O sea, se está sometiendo. Por eso la Biblia no nos insta a nosotros a recibir a Jesús como Salvador, nunca lo dice. La Biblia nos llama a que reconozcamos a Jesús como Señor. Si reconoces a Jesucristo como el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo como Señor. Porque si Jesús es mi Señor, entonces puede ser mi Salvador. Esa es la consecuencia. Pero si yo solo quiero a Jesús como Salvador, ahí estoy en problemas, porque solo quiero el favor, estoy solo interesado en los beneficios. Pero no, la Biblia me llama a que yo lo reconozca, que yo me ponga a su disposición, que yo sea su esclavo, porque Él se hizo esclavo por mí primero. Eso es. Y lo adoró. Dice ahí, lo adoró. ¿Qué quiere decir lo adoró? Imagínense ustedes. Se tiró a los pies de Cristo. Se humilló ahí delante de Él. Se arrodilló delante de Él y delante de los fariseos y delante de su papá y de su mamá y delante de todo el mundo ahí. No le importó que lo vieran de rodillas y lo adoró a Jesús. Como hizo aquella mujer del flujo de sangre, como hizo cualquiera. Aquel leproso se tiró a los pies de Jesús, la mujer sirofenicia se tiró a los pies de Jesús. Eso es una gran enseñanza para nosotros. No le importó quién lo estaba viendo. 3 marcas de una persona que ahora ve. Porque si usted dice que ve, pero le cuesta arrodillarse, ay mamá, puede ser que ande tuerto todavía. Le cuesta doblar rodillas, le cuesta levantar las manos delante de todos porque le da vergüenza. Ay mamá, puede ser que ande tuertico todavía y necesita que lo sanen en el Siloé. Le cuesta cantar en la iglesia porque ay, qué vergüenza. Ay, perdóneme, pero la Biblia dice que él se avergüenza de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no quiero eso para mí. Este hombre no se avergonzó de Cristo. Mientras creamos que no estamos ciegos, Jesús lo dijo ahí, nuestro pecado permanece y por tanto nos espera el juicio de Dios. No sé si le pusieron atención, porque si alguno dice que ve sin haber pasado por Cristo, todavía su pecado permanece. Los fariseos se ofendieron y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? La agarraron en el aire. Yo he venido para que los que están ciegos vean y para que los que dicen que ven se vuelvan más ciegos. Eso dijo Jesús aquí. Yo no quiero eso. O sea, yo quiero más bien declararme ciego delante del Señor. Señor, no tengo ojos, hazme los ojos, ponme unos ojos nuevos, Señor, renuévame todo, los oídos, la lengua, la nariz, todo mi ser, mi corazón, Señor, necesito ser renovado, hecho nuevo, nacer de nuevo. Todos nosotros necesitamos eso, porque en la medida que lo hagamos, entonces el Señor va a poder trabajar en nosotros. Ese es el principio de que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo, más bien lo bajarán, lo humillarán. Bueno, por eso es que es triste ver cuando alguien se cree la mamá de Tarzán y más santo que cualquiera, porque más bien se va a volver más ciego cada vez va a estar más cegado, como los fariseos de este tiempo. Y para concluir, vamos a revisar la oración de Job, porque esa ha sido la inspiración de nosotros hoy, aparte de este hombre aquí, Job. Capítulo 42, versículo 1, ahí lo van a tener. Mire lo que dice: respondió Job a Jehová después de todo aquel proceso: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda a ti, Señor, que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tenía que poner ese versículo 6. Es que ahí empieza, con arrepentimiento. Lo hemos dicho 1001 veces aquí. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de Dios. Si yo no reconozco que tengo pecado, que he andado lejos de Dios, que necesito a Dios, que lo que he tenido hasta el día de hoy es una religión que me enseñó mi papá, mi mamá, creencias, costumbres, pero que no he pasado por el Siloé. Si no reconozco eso, todavía voy a permanecer ciego. Necesito aborrecer todo lo que he aprendido, todo lo que soy. Es que sí es, hermanos, porque no tenemos nada bueno en nosotros. Necesitamos que el Señor nos renueve, necesitamos que el Señor nos restaure, necesitamos que el Señor, el Espíritu Santo, haga una obra que en la carta a Tito le llaman que el Espíritu Santo viene a hacer una renovación en el espíritu, que viene a hacer una transformación, que Él viene a regenerarnos. Así lo dice literalmente la Biblia, la regeneración del Espíritu Santo. Si yo no estoy regenerado, soy un degenerado. Así de fácil. Hasta que Cristo vino a mi vida, me abrió los ojos y el Espíritu Santo vino a mí, hasta ahí yo era un degenerado, pero Él me ha ido regenerando. Regeneró mi espíritu primero, mi alma, luego mi corazón, mi mente, mis pensamientos y todo lo que ahora veo en Cristo Jesús.